Hola, muy buenos días. Queremos agradecerle su asistencia a esta charla informativa. Presentarles a nuestra expositora, señora Ana María Gutiérrez Ramírez. Ella es vicepresidenta de Previsión de ANEF. Le damos la bienvenida y desde ya las gracias por participar, de esta charla e informarnos. Hola, muy buenos días a todos y a todos. Bueno, saludar a los dirigentes que hicieron posible que estuviéramos acá conversando, porque la verdad que yo voy a exponer algunos temas, contenidos de la ley, los aspectos principales, pero la idea es que podamos hacer al final, ¿no sé?, una ronda de preguntas y que podamos salir, ojalá, poder resolver la mayor cantidad de dudas, porque estamos justamente en el proceso de desarrollo e implementación de la ley. Por tanto, creo que ese es el tema principal para que podamos, ¿no es cierto?, como les decía, poder resolver las dudas y inquietudes que podamos tener. Bueno, primero señalar que esta es una ley que tiene vigencia por 10 años, una situación que nosotros saludamos como negociación ANEF. Anteriormente nunca fue posible esto, sino que a lo más duraron 4 años las negociaciones. Otro valor que se le asigna a la negociación, ¿no es cierto?, es que pudimos reponer los valores que teníamos como base en la primera ley que tuvimos en el gobierno de la presidenta Bachelet con la ley 20.212. Después, bueno, tuvimos un retroceso que igual se aprobó por la asamblea para que colegas que tenían urgencia por irse pudieran irse, que fueron las 395 UF. ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente, entendiendo que el problema de fondo no lo resuelve un bono de retiro, ¿ya? El tema de fondo es el sistema de pensiones imperante en Chile y la ANEF históricamente ha estado en esa lucha y vamos a seguir en ese camino. Sin embargo, no podíamos dejar de no seguir negociando este tipo de planes de retiro para que a lo menos nuestros colegas afiliados a la ANEF tuvieran una ayuda o un paliativo al momento de retirarse. Como les decía, bueno, esta ley tiene una vigencia por 10 años, termina el 31 de diciembre del 2024. Los beneficiarios son el personal de carrera y contrata que perciban la bonificación de la ley 19.882 y personal del Código del Trabajo, a que está referido, que se refiere, digamos, en lo articulado de la ley 20.212. Y también tienen derecho a este bono adicional los exfuncionarios que se hubiesen retirado entre el 1 de julio del 2014 y hasta un día antes que se publicara la ley. Eso es decir, el día 2 de septiembre fue el día antes que se publicara la ley. Por tanto, si existe algún funcionario o funcionaria que se haya renunciado en ese periodo, pero ojo, para que no nos confundamos, y que no haya percibido los beneficios de la ley 20.734, que fue la anterior, la de las UF. Si existe un ex colega, funcionario que se fue en ese periodo y que solo se fue con la ley 19.882 o con el bono postlaboral, si es que cumplía requisitos, va a poder hoy día optar también al bono de las UTM. El personal señalado en el punto anterior, ¿no es cierto?, que haya cumple 60 años de edad si son mujeres o 65 años de edad si son hombres entre el 1 de julio del 2014 y el 31 de diciembre del 2024. Pero también incluye esta ley a lo que nosotros hemos denominado en la ANEF como rezagados, que son aquellos funcionarios que habiendo cumplido requisitos tanto de edad como del tiempo que se requiere para poder obtener el beneficio, tenían cumplidas edades al 30 de junio del 2014. O sea, personas que tenían derecho para haberse ido con otra ley, pero se quedaron, siguieron trabajando. Esas personas también están incorporadas en los beneficios de la presente ley. Bueno, y además también el personal que haya obtenido o que obtenga en este periodo de la ley una pensión de invalidez, también tienen derecho al bono adicional de las UTM. Bueno, además deberán contar y reunir los requisitos que establece la ley y que se señalan más adelante. Aquí yo dividí en mi presentación distintos aspectos, porque la ley 20.948 no solo es una ley que otorga un beneficio, sino que además modifica algunas normas de la ley 19.882. La ley 19.882 es una ley de carácter
permanente y que son beneficiarios tanto cotizantes de AFP como cotizantes de régimen de previsión Canaempo u otros. ¿Y en qué ha cambiado? La ley 20.948 lo que ha hecho es lo siguiente. Hasta el momento que antes que nosotros tuviéramos esta ley, la ley 19.882 planteaba lo siguiente. En el caso de los hombres, cuando cumplían 65 años de edad, si pasaban un semestre y iban pasando un semestre después de haber cumplido la edad legal para pensionarse, se les iba restando un mes. A las mujeres ocurría lo mismo, pero a contar de los 60 años. ¿Qué es lo que hace la ley 29.48? ¿No es cierto? El beneficio será decreciente a partir de los 65 años de edad, igual para hombres y mujeres. Por tanto, las mujeres podrán acceder al beneficio a partir de los 60 años de edad y este solamente empezará a decrecer a contar de los 65. Hacer la salvedad que esto no es una obligación, o sea, es una opción para nuestras funcionarias mujeres, que si se sienten en condiciones de seguir trabajando lo pueden hacer hasta los 65 y no van a perder ningún beneficio de los que efectivamente cumplan requisitos. Por tanto, hoy día hombres y mujeres estamos igualados en que desde los 65 en adelante, ¿no es cierto?, pasado un semestre y así consecutivamente hacia adelante, recién se nos empieza a reducir un mes por semestre que nos hayamos pasado de la edad legal. Esta excepción también es aplicable a la gente que está en el régimen antiguo, régimen IPS, cualquier caja de previsión del IPS, no solamente para las FP, sino también para aquellas funcionarias que coticen el sistema previsional de reparto. El beneficio número 2, y que es yo diría el corazón de la ley, es donde se establece una bonificación adicional, que solo es para cotizantes de FP. Y que está establecida tal como estaba con la ley 20.212 por tramos, ¿no es cierto?, por distintos estamentos, pero con una pequeña diferencia. En este caso, los auxiliares administrativos, en la ley anterior tenían derecho a 311 UTM, hoy día tienen derecho a 320 UTM, aquellos auxiliares o administrativos que cumplan 20 años o más. Ahí yo puse una cantidad que es referente, ese valor está a julio, no está actualizado, es el valor de la UTM de julio, pero lo quise poner como un dato referencial para saber más o menos la cantidad de dinero. Por tanto, si alguien está en esa condición y cumple los requisitos de 20 años o más, va a tener 320 UTM, sea auxiliar administrativo, y eso expresado en dinero son 14.602.560 pesos a la fecha de julio. ¿Cuál va a ser el valor que se va a aplicar cuando la persona efectivamente se vaya? En la fecha que renuncie efectivamente o cese en su cargo. Entonces, se va a aplicar la UTM en el mes que ocurra ese hecho, o el acto administrativo. Hay una segunda línea que habla de 18 años y menor de 20. Esta fue una variable que nos incorporó el gobierno y nosotros, por supuesto, la aceptamos en el sentido de que si existiera personas que no cumplieran los 20 años, tienen la posibilidad de un bono proporcional, que está indicado en esta segunda línea. Pero para que no nos compliquemos tanto con cifras, como esta presentación está grabada y la van a tener ustedes en su poder, yo me voy a referir a los topes, a la gente que cumple con todo el requisito. En el caso de los técnicos, que tengan 20 años o más de antigüedad en la administración central, son 404 TM que a la fecha de julio serían 18.435.732 pesos. En el caso de los profesionales, directivos y fiscalizadores, son 622 UTM, cumpliendo el requisito de los 20 años o más, y a la fecha de julio del 2016, eso implicaba en términos de dinero 28.383.726 pesos. Aquí hay una norma que establece la ley, en términos de que cuando el servicio tenga que determinar qué bono le corresponde a cada uno de nosotros, ¿ya?, independientemente del servicio que sea, va a considerar que los funcionarios a contrata que en los últimos 24 meses anteriores
a la dejación voluntaria de mi cargo, hubiera cambiado de calidad jurídica de planta a la contrata, el escalafón que se va a tomar para determinar el bono que nos corresponde va a ser el que tenía en la planta, siempre y cuando ese cambio se haya producido en los últimos 24 meses. A ver, para que quede un poquito más claro. Si yo en los últimos 24 meses o hace un año atrás estaba en un cargo administrativo en planta y este último año cambié al escalafón técnico y fue ese cambio de calidad jurídica, ¿no es cierto?, pasé de la planta administrativa al escalafón técnico de la contrata, y eso ocurrió en los 24 meses anteriores a que yo haga dejación del cargo, el bono que me va a corresponder va a ser el del escalafón administrativo. Si ese cambio ese cambio se produce en un tiempo más extendido de los 24 meses, por cierto que no aplica, va a aplicar el escalafón en que yo me encuentro actualmente. Ya es solo cuando se cambia de calidad jurídica de la planta a la contrata, ya, y tiene un cambio, un efecto, digamos, que pudiera ser de administrativo a técnico, porque si alguien cambia de técnico en planta a técnico en contrata no va a tener ningún efecto, ya, más allá que cambie el grado. Aquí lo que se refiere es el cambio de la calidad jurídica. También es bueno establecer que en este punto no solo se tiene esta consideración, sino también se tienen consideraciones, digamos, positivas respecto de lo siguiente. Aquí cuando hablamos de fiscalizadores directivos, ellos reciben las 622 UTM y además tenemos los profesionales. En muchos de los servicios donde yo he estado, y voy a poner el ejemplo de mi propio servicio, yo soy funcionaria del IPS, habemos muchos funcionarios que estamos en escalafón técnico, en su mayoría, pero percibimos la asignación profesional. Por tanto, lo que establece la ley que independientemente que yo esté en el escalafón administrativo o técnico, pero si percibo la asignación profesional del decreto ley 479, el bono que yo me voy a llevar son las 622 UTM. ¿Ya? No sé si queda claro. El hecho de que yo perciba la asignación profesional me da derecho a poder optar al bono mayor. También tienen derecho a optar a este bono aquellas personas que se les aplicó la ley 19.699, en donde se incorporó una asignación sustitutiva. Esto fue hace años atrás, me acuerdo que en el periodo de gobierno del presidente Frey, en que hubo una gran masa de funcionarios que iniciamos o desarrollamos estudios universitarios en distintas universidades y que eran carreras de 6 semestres. ¿Ya? Y al final terminábamos esa carrera. Yo estuve en esa situación, por eso la conozco bien de cerca. Y cuando estábamos terminando, la Contraloría saca un dictamen y dice, ojo que efectivamente puede ser profesional esa carrera, pero no es conducente para el pago de la asignación profesional. Bueno, ahí se incorpora en una negociación la ANEF y consigue esta ley que otorga una asignación especial sustitutiva o asignación profesional 2 de la ley 19.699, que se paga a algunos funcionarios todavía en la actualidad y que también para este efecto se considera el tramo superior. Y en tercera opción, hay servicios que yo lo he descubierto ahora, yo no tenía idea, que tienen escalafón profesional o no tienen escalafón profesional porque son solo fiscalizadores o están en otro estamento, que la tercera alternativa para cuando nos corresponda poder acreditar a qué bono nos corresponde, basta también que yo acredite que, digamos, detento o poseo un título profesional otorgado por una universidad o por un instituto profesional, ¿no es cierto?, un instituto superior profesional reconocido por el Estado. En todas esas opciones nosotros vamos a poder efectivamente obtener el bono de las 622 UTM. Se agrega a los beneficios que ya estábamos hablando un bono por antigüedad. En este caso, este bono está solamente orientado a auxiliares administrativos, no para otros escalafones. ¿En qué consiste este bono? Consiste en 10 UF por cada año superior a los 40 años de servicio. Es decir, un funcionario que pudiera tener 42 años, estoy inventando,
podría tener su bono de las UTM, tener los meses de la ICE 9882, y como tiene 2 años más sobre los 40, se le podrían agregar perfectamente lo que les correspondería 20 UF más. Pero solamente para los auxiliares administrativos. Esto tiene un tope de 100 UF. También se considera un bono de las mismas características por el monto de 10 UF por cada año certificado en el caso de aquellas trabajadores que tienen calificación o certificación de trabajo pesado, que en el caso de acá, digamos, no aplica. Entiendo que no tenemos esa norma, como en el IPS tampoco. Pero sí, por ejemplo, en los que se me vienen siempre a la memoria, digamos, son la gente que trabaja en el servicio, en el SAC, en el Ministerio de Obras Públicas, sobre todo los trabajadores de vialidad, que ellos sí tienen digamos, certificación de trabajo pesado, por tanto ellos van a recibir adicionalmente 10 UF por cada año que se certifique. ¿Cuáles son los requisitos generales que debemos cumplir para poder optar al bono de las UTM? Bueno, estar afiliado a una FP, tener 20 años de servicio continuo y discontinuo en las instituciones que conforman la Administración Central del Estado y sus antecesores legales. Y también, bueno, aquí está lo que yo les señalaba, que no quise entrar en el detalle para no confundirlos, que pueden acceder a un bono proporcional a aquellas personas que tengan entre 18 y menos de 20 años de antigüedad en la Administración Central. Si tuviéramos algún caso denominado o que digamos que tengamos constancia de algún funcionario que se considere la denominación de exiliado, a esa persona no se le va a exigir los 20 años continuos y discontinuos, sino que solo se le hace exigible por la ley 15 años. Por razones obvias, ellos no tuvieron la continuidad laboral que tuvimos el resto, por tanto el requisito para ellos es menor. También es importante considerar que a diferencia de la ley anterior, de la 20.734, nosotros logramos en esa ley que se reconocieran a lo más, digamos, el máximo eran 5 años servidos honorarios. Hoy día esa brecha se amplía, digamos, se extiende, y podemos reconocer hasta 10 años servido honorario. ¿Para qué personas? ¿Para qué funcionarios? Bueno, si existe un funcionario que le falte tiempo para cumplir, ya sea a los 18, que le da derecho a un bono proporcional, o a los 20, que es el requisito, digamos, para obtener el bono 100%, puede complementar el requisito de tiempo con 10, hasta con 10 años servidos honorarios. ¿Cuál es la particularidad? Que sí tienen que ser honorarios sujetos a jornada completa y en la Administración Central del Estado. O sea, no nos serviría, por ejemplo, un honorario que haya cumplido año honorario en la empresa privada, sino que tiene que ser en la Administración Central. Bueno, además tenemos que cumplir con las edades señaladas y renunciar voluntariamente dentro de los plazos que establece la ley y que va a indicar el reglamento. Esta me la voy a saltar porque solo código del trabajo y es lo mismo que yo estaba explicando anteriormente. Y aquí entramos en el tema que es el más, no sé si engorroso, sino que el que ha causado más inquietud y más consultas, ¿eh? Nosotros, esta bonificación adicional, vamos a partir, ¿no es cierto?, con límites de cupo para el 2016, 2017 y 2018. Del 2019 en adelante partimos en régimen, por decirlo de una forma en términos previsionales, del 2019 y hasta el 2024. Pero estos 3 primeros años van a ser con cupos, por tanto hay un proceso de postulación para aquello. El 2016 vamos a tener, que es el año actual, este primer periodo, vamos a tener 3.000 cupos, el 2017 2.800 y el 2018 3.300 cupos. Y como les decía, del 2019 al 2024, cientos de cupos. Los postulantes que cumpliendo los requisitos no alcanzaren alguno de los cupos anuales para el periodo del 2016 al 2018, mantendrán vigente su postulación para los procesos siguientes sin necesidad de volver a postular, manteniendo los beneficios que le corresponden a la época de su postulación. Yo voy a poner de ejemplo este proceso porque es el primero. Pero además me voy a permitir darle una opinión que es personal. Esto es una opinión personal, no de la NEF. Por la experiencia que hemos vivido anteriormente, yo diría que no vamos a tener problema con los cupos,
que efectivamente los cupos que hay para este año sobre todo nos van a alcanzar. Pero si así no fuera, nos vamos a poner en la otra realidad. Si tenemos 3.000 cupos para el 16 y postularan, no sé, 3.050, vamos a tener una diferencia de 50 funcionarios o funcionarias que no van a entrar en los 3.000 cupos, que además van a ser ordenados por unas variables que las voy a enunciar un poquito más adelante. Pero esos 50 funcionarios o funcionarias, suponiendo que así pasara, ellos pasan inmediatamente a engrosar el listado de los cupos del 2017. No tienen que volver a postular, ¿ya? Y mantienen vigentes todos los beneficios que tenían al momento de postular. Lo que sí, tienen que seguir trabajando. Tienen que seguir con la continuidad laboral. Oye, una consulta. Estadísticamente, ¿cuánta gente jubila al año? De alguna parte sacan los 3.000. No, la proporcionalidad que se hizo fue un dato de la Dirección de Presupuesto que tiene que ver con la cantidad de rezagados que tenemos en la Administración Central. Ya dije que los rezagados eran personas que habían cumplido requisitos de edad y de tiempo para haber seguido inclusive con la 20.212, después con la 20.734, y que es un dato de la causa. También nosotros tenemos claro dónde están esos estratos, digamos, que se han ido quedando. Y son aquellas personas, en su mayoría, yo diría que más del 60% de esa gente que no se ha ido y que a lo mejor tampoco se va ahora. Son personas que son cargos directivos o profesionales con una buena remuneración, que por tanto han tomado la decisión en un minuto determinado de decir, mira, yo no me voy porque al final el bono trabajo 6 meses, 8 meses y lo voy a lo mejor lo logro recuperar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque tuvimos que negociar en los cupos. Nosotros sabemos que hay gente que no se va a ir, definitivamente, sea esta la negociación, sea otra. Pero el ministro de Hacienda, a propósito de que quería, él se anduvo asustando un poco y dijo, ordenémonos a lo menos los primeros 3 años, y como nosotros, era una negociación, nosotros accedimos que nos ordenáramos los 3 primeros años con cupos, ¿ya? Pero corresponde a ese estrato de gente, esa es la dimensión. Yo diría que el porcentaje menor de rezagados son colegas que sean de escalafones técnicos y administrativos. El grueso está ubicado en los estamentos más altos, de ingresos superiores al promedio, ¿ya? Bueno, y pasamos a los plazos y condiciones para postular. El primer periodo de postulación es el que estamos viviendo en este minuto. Los funcionarios... una acotación antes de que partamos. Lo que yo les voy a leer ahora está textual de lo que se señala en la ley, y en el primer párrafo lo que les voy a leer son aquellas personas, como yo siempre señalo, donde voy a conversar con los funcionarios dirigentes o encargados de las áreas personales, que son los que están obligados, entre comillas, efectivamente, a postular sí o sí, si no quieren perder el servicio. Por tanto, los funcionarios y funcionarias que al día anterior a la fecha de publicación de la ley, o sea, el 2 de septiembre del 2016, de esta ley tengan 65 años o más de edad, deberán postular dentro de los 30 días hábiles siguientes a dicha publicación, señalando si postulan a los cupos correspondientes al año 2016 o el 2017. En el caso de postular a los cupos del 2016, deberán comunicar su decisión de renunciar voluntariamente a su cargo y fijar en la misma la fecha de su renuncia voluntaria, la que deberá hacerse efectiva no más allá del 1 de enero del 2017. Ese bloque, ese estamento de personas son las que yo siempre digo están obligados entre comillas, porque este es un beneficio voluntario. Uno si quiere lo toma, si quiere no lo toma. Pero ¿por qué digo yo que están obligados? Porque efectivamente son los rezagados y son aquellos que recuperan beneficios que ya habían perdido. Hay gente acá en este segmento, por ejemplo, que han perdido 6, 7, 8 o no tienen ni siquiera ni un mes de la ley 19.882. Si ellos postulan en los plazos que aquí se señala, lo que hace esta ley es que al momento que ellos hacen el cargo les reintegra y les devuelve todo lo que han perdido. ¿Ya? Ese es el beneficio que se hace.
dentro de este mismo plazo, y aquí ya pasamos a un párrafo que no es imperativo, que es opcional, dentro de este mismo plazo, también podrán postular las funcionarias, mujeres estamos hablando, que hayan tenido cumplida entre 60 y 64 años de edad al 2 de septiembre. ¿Ya? También pueden postular. Lo primero es, como les decía yo, entre comillas, obligado, pero también está la alternativa si hay colegas mujeres que se quieren ir y están en ese tramo, que hayan tenido cumplida entre 60 y 64, pero el día viernes 2 de septiembre, también podrán postular. El personal señalado en este párrafo que postula los cupos del año 2017 será considerado en el proceso correspondiente a dicha anualidad conforme a lo que disponga el reglamento. Es decir, si hay mujeres en este tramo que postulen ahora, ya no tienen que renunciar el 1 de enero de 2017, sino será indicado la fecha de cese del cargo en el reglamento que todavía no tenemos. Lo vamos a tener, yo creo que a fines de noviembre o primeros días de diciembre, porque lo que está normado para el primer periodo de postulación está dicho en la ley. El resto va a estar, ¿no es cierto?, en el reglamento. El segundo periodo de postulación está referido a las funcionarias y funcionarios que contar de la fecha de la publicación en adelante, ¿no es cierto? Porque primero hablamos de los que tenían cumplido antes, ahora desde el momento de la publicación en adelante, y hasta el 31 de diciembre del 2017 cumplan 65 años de edad, podrán postular dentro de él o los plazos que establezca el reglamento, comunicando su decisión de renunciar voluntariamente a su cargo. También dentro de este plazo podrán postular las mujeres que se encuentren entre 60 y 64 años de edad. ¿Ya? Pero aquí hay otra particularidad. Después se indica, del mismo modo podrán postular quienes cumplan 66 años de las fechas antes señaladas, accediendo a los beneficios en los porcentajes que establece la letra B del artículo 11 de la presente ley. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que tenemos una colega o un colega que tiene 65 años ya cumplidos y no postuló en estos 30 días hábiles que tenía. Tiene una segunda posibilidad cuando ya tenga cumplido los 66. El punto es que si, como no lo hizo en el plazo prioritario que tenía y lo hace en una segunda opción, el bono es castigado en un 50%, o sea, recibe el 50% del bono de las UTM. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Tenemos que ponernos como línea de horizonte los hombres y las mujeres que son los 65. ¿Ya? Si nos pasamos para los 66, ya sea en esta primera postulación o en la próxima, lo que va a pasar es que mi bono de las UTM se va a reducir al 50% del 100% del valor. Para el año 2018, la misma cosa. Los funcionarios y funcionarias de contar del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2018 cumplan 65 años de edad, podrán postular dentro de los plazos que establezca el reglamento, comunicando su decisión de renunciar voluntariamente a su cargo, y también podrán postular las mujeres que cumplan entre 60 y 64 años de edad. Del mismo modo, podrán postular quienes cumplan 66 años de la fecha antes señalada, accediendo a los beneficios, los porcentajes del artículo 11 de la presente ley, según corresponda, y que yo le puse entre paréntesis ahí, 50% del monto de las UTM. El procedimiento administrativo. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, bien. Si tú en la primera postulación, que es para el 2016, no queda, ¿qué pasa con la renuncia voluntaria? ¿Cambia de fecha? ¿Cómo? Si yo postulo, si yo cumplo el requisito para postular ahora, tengo 65 más el día antes, ¿no es cierto? ¿Ok? Menos de pasado. Ya, es que tienes que decirme, lamentablemente tienes que darme el detalle, le da todo para que yo te pueda contestar. Si es menos y tú no quedaste, en los cupos de ahora, sigues trabajando y esa renuncia queda sin efecto. ¿Por qué va a quedar sin efecto? Porque nos estamos adelantando, por eso yo decía que las preguntas me las hicieran al final.
porque la dirección de presupuesto, cuando recepcione todo y efectivamente tenga identificados los 3.000 cupos, y los que no tampoco, los que no quedaron y que van a quedar para el próximo año, va a dictar resolución, una resolución o varias resoluciones donde va a notificar a todos los servicios. Es más, ¿Está escrito que queda sin efecto? Ahora, ¿cómo? en alguna parte de la ley de este minuto está escrito que queda sin efecto. No está escrito así como tú me lo estás indicando, pero efectivamente eso es lo que va a pasar, porque la resolución que va a indicar, la resolución va a indicar de la dirección de presupuesto, aquí están los 3.000 cupos, y aquí están los 50, como yo suponía delante jugando, ¿no es cierto?, inventando, 50 que no quedaron, y dentro de esos 50 pueden haber 20, 15, 5 que presentaron su renuncia voluntaria a contar de la fecha. La resolución va a señalar que se renueva un año más eso. Por tanto, esa persona va a quedar protegida por dicha resolución, porque va a tener que esperar, ¿no es cierto?, salir con los cupos del 2017, en el marco de esta ley. ¿Ya? O sea, si efectivamente uno quisiera ver hilando súper finito, claro que es indudable que no, pero el primer letra chica, cuando tú tienes una resolución que va a indicar que tú sigues desempeñándote, que no quedaste en los cupos, por tanto vas a estar en otra resolución que va a decir, oiga, ella espera o él espera los cupos del 2017. Y el tema va a ser tan transparente que no solo va a ser esas resoluciones notificadas a los servicios, sino que además van a ser publicadas en el diario oficial. ¿Ya? Entonces, volvemos al procedimiento administrativo. Nosotros estamos en pleno desarrollo de aquello. Esto, los plazos empezaron a contar del 5 de septiembre, pero hablemos en chileno, como siempre andamos atrasados. Efectivamente, la dirección de presupuesto recién estuvo remitiendo el instructivo y los formularios, que son formularios estandarizados para todos los servicios. Aquí el funcionario no tiene que llevar papeles ni nada, sino que van a ver, hay 10 tipos de formularios distintos para distintas situaciones, y un instructivo que se remitió el día 7, pero que tienen que haber recibido el día 8 recién los servicios de esa documentación. Por tanto, recién se empezaron a implementar, por lo menos en mi servicio el día 8 partieron con el tema de empezar a recepcionar los antecedentes. ¿Qué es lo que va a hacer el servicio? Va a recepcionar los antecedentes de todos los postulantes, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la situación de cada funcionario va a ser el formulario que va a llenar. ¿Ya? Va a llenar un formulario determinado de acuerdo a la situación en que él está o que ella está. Terminado estos 30 días, aparte de llenar la postulación, el servicio de donde yo voy a salir pensionado es el que certifica que yo cumplo con los requisitos que establece la ley. Y además de certificar que yo cumplo con los requisitos que exige la ley, va a anexar un certificado de nacimiento a dichos antecedentes. Terminamos los 30 días terminan el 18 de octubre. Hasta el 18 de octubre tenemos el plazo para aquellos que van a postular en este primer periodo. Una vez terminado esto, los servicios van a tener 8 días hábiles para subir esta información. En la página de la DIPES hay un link donde se va a subir esta información. Los servicios se quedan con todos los originales. Lo que van a hacer, se les va a solicitar escanear los antecedentes de los postulantes, y eso se van a remitir en el periodo de 8 días. En resumen, ¿quién va a ordenar, quién va a centralizar esta información y quién va a asignar los cupos de acuerdo a las variables que vamos a ver ahora? Es la dirección de presupuesto. No son los servicios en particular, o sea, los servicios no van a definir a mí me corresponden 10 cupos, 5, sino que va a estar centralizado en la dirección de presupuesto, en una unidad técnica, donde nosotros como ANEF vamos a estar participando. Nosotros vamos a tener a lo menos 2 o 3 dirigentes trabajando, entre los cuales me cuento yo, verificando y fiscalizando que este proceso sea como establece la ley. Como suponíamos delante, nos poníamos en el extremo, a pesar de que yo sigo gustando que nos van a alcanzar los cupos,
si hubiera una mayor cantidad de postulantes, ¿no es cierto?, que los 3.000 que vamos a tener para este año, había que, ¿cómo yo lograba desempatar? Porque tengo que ordenar a la gente, entonces para saber, bueno, quiénes entran, cuáles son los 3.000 primero y por qué quedaron 50 fuera. El primer antecedente que se va a tomar, cómo se va a ordenar, va a ser por la fecha de nacimiento, es decir, desde los menos lolos a los más lolos, ¿ya? El certificado de nacimiento va a mandar la fecha de nacimiento, es decir, la edad. Como segunda variable, en igualdad de condiciones aún para desempatar, se va a considerar el número de licencias en los últimos 365 días antes de mi retiro, o el último año anterior a que yo estoy iniciando este proceso. En caso de persistir la igualdad, se van a considerar los años de servicio del servicio, valga la redundancia, de donde yo provengo, y si persisten los años de servicio de la Administración Central del Estado. Eso es lo referido a la Ley 20.948. Pero quisiera señalarle otra información, porque yo les decía que esta ley cruza otras leyes. No es solamente la 20.948 ni la 19.882. Por tanto, aquí yo puse anexos de interés. Lo primero, contarles cómo se calcula los meses que nos pagan por la ley 19.882. ¿Ya? La base de cálculo de la ley 19.882, que tiene como 11 meses como tope para aquel que cumpla de 22 años o más de servicio, es la remuneración imponible de los 36 últimos meses anterior al retiro, actualizado al IPC y con un tope de 90 UF que a la fecha asciende a 2.360.187. Y lo que se hace, ¿no es cierto?, los servicios nos toman las últimas 36 remuneraciones imponibles. Cuando hablamos de imponible, no solo hablamos del sueldo que recibimos normal, sino que además aquellas asignaciones trimestrales que no son canceladas. O sea, todo lo imponible nos promedia las últimas 36 rentas anteriores a la fecha de nuestro cese, y ahí se determina un monto X. Ese monto X se multiplica por 11 y ese es el valor que nos van a pagar. Pero con un tope de 2.360.187. Ese tope es el mensual, ¿ya? Porque pueden haber profesionales que superen esta cantidad, este promedio, y ese es el monto tope. Por tanto, el que más podría recibir es esta cantidad multiplicada por 11. Y ahí nos va a dar el total que nos van a pagar por eso. ¿Qué otra ley nos cruza, digamos, también con la 20.948? La ley del bono postlaboral. ¿Qué es lo que hace la 20.948? Hace compatible el beneficio del bono postlaboral para aquellas personas que cumplan los siguientes requisitos. Para que yo tenga derecho al bono postlaboral, primera condición, estar afiliado a una FP. Segundo, tener la calidad de funcionario público antes del 1 de mayo del 81, tener 20 años de servicio al 5 de diciembre del 2008, que fue la fecha en que se publicó la ley del bono postlaboral. Y por último, que es el requisito y en la práctica casi cumplimos todas y todos, obtener una tasa de reemplazo líquida igual o inferior al 55%. ¿Qué quiere decir? Ese cálculo lo hacen las AFP. Cuando nos toman nuestros fondos, sobre todo las mujeres nos aplican la tremenda esperanza de vida, creo que vamos como en 103 años, en 103, 105. Y nos calculan el monto de la pensión, ¿ya?, respecto a lo que nosotros estábamos ganando en la actualidad. Entonces, este último requisito casi lo cumplimos, casi todo. Si tuviéramos funcionarios acá, dependientes del servicio, que cumplen que tienen derecho al bono postlaboral, el bono postlaboral tiene el siguiente plazo para postularse. Tiene 12 meses, digamos, para, posteriormente que yo cumplí la edad, para postularlo. O sea, las mujeres a los 60 deberían tener 11 meses y días para firmar, ¿no es cierto?, su derecho a el bono postlaboral y está obligada a jubilarse, entre comillas. Y los hombres a los 65.
Pues bien, ¿qué es lo que hace la ley 20.948? Para aquellas personas que siguieron trabajando y que pudieran tener derecho y cumplieran requisitos para este bono, que está alrededor de 65, 66 mil pesos hoy día, al momento que se retiren, efectivamente ahora van a poder hacer todo su trámite y recuperan su derecho al bono postlaboral, aunque ya haya pasado 2 o 3 años. Que en la práctica, si uno se fuera a esa ley, diría lo perdí. Bueno, si yo cumplo requisitos para el bono postlaboral, esta ley, que es la ley que acabamos de publicar en el diario oficial, me devuelve mi derecho. Por tanto, hace compatible los derechos del bono postlaboral con esta nueva ley. Y ahí me quedo yo y quedo a disposición de ustedes para todas las consultas que estimen convenientes. Me indican su nombre y ojalá fuerte para que nos sirva todos las preguntas. Mi nombre es Alberto Saiz. Una consulta, en el ejemplo, en el caso que quedaban 50 personas, ¿verdad?, que no pudieron quedar en el año 2016, pasan automáticamente al 2017. La pregunta es si ellos pasan con prioridad, es decir, ocupan automáticamente los primeros 50 cupos del 2017 o entran, digamos, en igualdad de condiciones con las personas que se postulan para el 2017. Entran en igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones. Exacto. No entran, se incorporan a los cupos del 2017, pero se van a ordenar de acuerdo a las mismas variables que se indicaron acá. A los criterios. Exacto. La otra consulta, que bueno, que más o menos clara, en el caso de la ley 19.882, ¿verdad?, la persona que pasó la edad, pongamos un hombre con 67 años, son 4 semestres, ¿verdad? Sí. Habría perdido 4 meses, pero por la virtud de la ley 20.984 lo recupera, ¿verdad? Exactamente. Si esa persona a los 65 años, hoy día tiene 67, pero a los 65 tenía derecho a los 11 meses, ¿ya? O a los meses que tuviera derecho de acuerdo a los años de servicio, pero ya pasaron 2 años, ha perdido 4 meses de los 11 o de los meses que efectivamente le correspondieran. Lo que hace la ley, les reintegra eso. O sea, vuelves a tener el tope de lo que te correspondía a la fecha que era tu edad, en el caso de los hombres a los 65 y en el caso de las mujeres a los 60. Se recupera la pérdida que se haya producido para la gente que digamos, siguió en actividad laboral. Por lo tanto, si esa persona al postular ahora tiene, por decir algo, 24 años de servicio, le corresponden los 11 meses de más, ¿verdad? Claro, porque si son 22 para el tope de los 11, por tanto le correspondería, claro, los 11. Y si ha perdido 4 meses, en el estricto rigor ya va en 7. ¿Qué es lo que hace la ley ahora? Yo postulo, ¿no es cierto? Me voy el 2016 o el 2017, porque lo puedo indicar si soy AFP. Si soy régimen antiguo, estoy obligada a irme el 1 de enero de 2017. Pero me reintegra la diferencia que se me ha ido descontando. La última consulta, en relación con el formulario 1, yo lo estuve viendo que es para las personas que postulan en el 2016. Exactamente. Dice ahí que renuncian, pero en caso de obtener un cupo correspondiente al 2016. O sea, se hace efectiva la renuncia a partir del 1 de enero de 2017 en caso de que efectivamente obtenga el cupo, y ahí también va el formulario, también lo establece, ahí va lo que tú también me consultabas. O sea que con esto hay plena seguridad de que la persona en ningún caso digamos, no va a quedar en su cupo y además se va a quedar sin un pedo, digamos, ¿ah? A ver, absoluta certeza, digamos, punto de vista jurídico, sí, pero la realidad de repente es otra. De repente uno no sabe si en un servicio, yo no estoy diciendo esto, pueda que algún jefe no tenga mucho criterio y vaya y haga esta tontera de ser efectivo, pero la ley tiene el marco para proteger efectivamente que no ocurra eso, ¿ya? Por tanto, creo que si alguien cometiera eso, una jefatura de servicio, o no está sintonizado con la instrucción del gobierno, o está en otro mundo, porque efectivamente, por eso este proceso inclusive, es más, la semana pasada
fueron citados todos los jefes de personal a capacitarse en este tema al servicio civil. Entonces el gobierno ha tomado todos los resguardos de manera que no vayan quedando vacíos, que pueden quedar dudas, digamos, pero no interpretativas respecto, digamos, al derecho al empleo, que es una cuestión elemental para nosotros también. Concretamente, en la ley 20.984 no hay ninguna disposición que se refiera específicamente a esta situación, ¿verdad? O sea, en el caso de no quedar, la renuncia quedará sin ningún efecto. Que usted sepa, no... A ver, Yo lo estuve leyendo y no encontré. en la ley seguramente debe haber algún párrafo. Yo lamentablemente no traje mi ley, que la rayé ayer, porque justamente este tipo de consultas son las que le hacen a uno. Pero mira, yo me comprometo a revisar, tengo mi borrador porque lo tengo rayadito con los puntos claves, para escribírsela a los dirigentes o a quien yo les puedo dejar mi correo y les puedo decir, mira, en el artículo tanto, que si yo, hay una disposición que establece que si no quedamos en los cupos del 2016, queda sin efecto la renuncia, por tanto pasa al 2017. ¿Ya? Yo me comprometo para que lo hagamos así y que ustedes queden tranquilos de poder chequear ese tema con la ley en mano. ¿Ya? Muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta. No les molesta si yo les tomo una fotito, lo que pasa es que después se la he hecho a mi jefe de la NEF para que sepa que estuve en la actividad. No, al presidente de la NEF. No es jefe. Un selfie. Dígame nomás. Es un poco asegurar o complementar una consulta reciente con respecto a los años de servicio. Supongamos que un funcionario perdió totalmente el beneficio porque no se fue. Pasaron todos los años, ahora lo recupera. Si existe una persona, mire, yo en mi servicio en el IPS tengo una colega mujer funcionaria que tiene 68 años, rezagada. Ella ya perdió todo, está en cero. Ella está obligada, entre comillas, como digo, obligada a postular. Si es AFP, puede decir me voy ahora el 2016 o el 2017, los cupos. Esa persona que está en cero también recupera todos los meses que se han perdido. Digamos, se le devuelve todo lo que ha perdido, los meses que corresponden a la pérdida que haya tenido. Siempre y cuando, eso depende, si la persona a los 60, en el caso de la mujer, esta colega que yo le cuento, a los 60 ya tenía como 35 años de servicio. ¿Ya? Por tanto, estaba pasada de los 22 que le generaba el derecho a los 11 como todo. Por tanto, hoy día ella tiene cero, no tiene ni un pago porque ya perdió todos esos meses. Hoy día ella postula, se va a ir pensionada y recupera el tope de los meses de la ley 1988. Muchas gracias. Yo tengo una consulta. Tengo el caso y por información de otra charla que se dio en otro servicio respecto de la gente que ya tiene la edad. ¿Sí? Supongamos un señor de 66 años que está obligado, como dices tú, entre comillas, a postular. La obligación considera que tiene que postular en el formulario 1, o sea, cupo 2016, o puede ser el formulario 2, cupo 2017. En ambos, o sea, tiene las dos alternativas. Si tenemos colegas rezagados que tenían 65 años cumplidos, sean mujeres u hombres, al 2 de septiembre o más años, pero son cotizantes de AFP, ellos tienen la posibilidad de decirte, yo voy a hacer uso del cupo del 2016, o decir, no, yo me voy con cargo a los cupos del 2017. Tiene ambas posibilidades. O sea, la ¿Ya? gente que está con la edad tiene la posibilidad de irse en el formulario, o sea, en el 2016 o 2017, siempre y cuando sean cotizantes de AFP. Perfecto. Los que son de régimen, y lo establece la ley clarito,
Los que son de regímenes previsionales del IPS, ellos no. Ellos sí o sí tienen como tope máximo el 1 de enero del 2017 para irse. Pero los AFP pueden optar. ¿Me voy con cupo del 2016 o 2017? Y para eso hay un formulario distinto para cada periodo. ¿En qué minuto yo cumplo 65 el próximo año, en julio? ¿En qué minuto yo me tendré que inscribirme para poder tomar los beneficios sin perderlos? ¿Hasta qué año? Usted va a cumplir los 65 el próximo año. En junio, sí. Ya. La fecha de postulación y la fecha como máximo de renuncia que usted va a tener que presentar va a estar establecida en el reglamento. Todavía no tenemos esa norma, digamos. Las normas que existen hoy día en la ley y las disposiciones transitorias son para las personas que ya tenían cumplido las edades. El caso suyo no es ese, digamos. Va a cumplir usted recién su edad el próximo año. En el caso de usted o de colegas mujeres también que vayan a ir cumpliendo las edades de aquí en adelante, estamos obligados a esperar la redacción del reglamento que nosotros esperamos tenerlas a fines de noviembre o los primeros días de diciembre. Yo les adelanto desde ya, si se requiere que podamos hacer una jornada con el reglamento para aquellos que vienen de aquí en adelante, lo podemos hacer nuevamente, pero tiene que esperar con tranquilidad que salga, digamos, el reglamento, que va a estar antes de fin de año, por supuesto, porque tiene que regir a todos aquellos que empezaron a cumplir edades desde que se publicó la fecha de la ley, digamos, en adelante. Pero eso lo va a indicar el reglamento. Entonces, cualquier fecha que yo le diera estaría especulando, porque no está todavía la fecha exacta en dónde o en qué minuto usted debe postular y hasta dónde va a poder trabajar y presentar su renuncia, como toma. ¿Ya? Gracias. Una consulta, tú hablas de los 18 años que se debe proporcionar. ¿Cuál es la proporcionalidad? En porcentaje no recuerdo, pero vamos a devolvernos. Ella me consulta que cuando yo hablo de las personas que no tengan los 20 años y que tengan entre 18 y menos de 20 años, yo hablé de que era un bono proporcional. El porcentaje no lo han sacado, pero lo que, por ejemplo, en el caso de los administrativos y auxiliares, si cumplo el 100% tengo 320 UTM. Si estoy entre los 18 y menos de 20 años son 233 UTM, que hay una diferencia como de 4 millones ahí, entre un bono y el otro. En el caso de los técnicos hay aproximadamente 5 millones de diferencia, digamos, el que está en el segundo tramo. Y en el caso de los profesionales, fiscalizadores y directivos son 7 millones la diferencia. ¿Ya? Pero da lo mismo entonces tener 18 o 19 años. Exacto. Porque el tramo es entre 18 y menos de 20. ¿Ya? Lo que esperaste en 2020. Pero si te queda tiempo de esperar, espérelo. Si le falta el tiempo y todavía te queda espacio para cumplir el tope hasta que podamos quedar a las mujeres de 65, hagamos el empeño y nos quedamos ahí. Pero no podría complementar con los horarios, si es que estuvo alguna vez contratado horario. Exactamente, si tiene menos de eso, pero si puede acreditar, si es que el funcionario o funcionaria puede acreditar honorario servicio de administración central, pero regido por jornada completa, eso se suman como años que estuvieran, digamos, normales para completar, digamos, el requisito de tiempo. ¿Ya? No sé si hay alguna otra consulta. Otra consulta, lo que pasa es que yo antes trabajé en una empresa del Estado, eso me sirve para los años, ¿no? ¿Qué empresa era? La empresa de abastecimiento Zona Isla, demás, que dependía del Ministerio de Economía. Ya, mira, cuando hay esas dudas, ya, lo que yo sugiero es que se haga la consulta a la Contraloría General de la República. Tú haces una notita simple, en donde indicas, como ya tenemos ley, tú dices que trabajaste de tal a tal periodo en la empresa que tú me estás indicando y que requieres un pronunciamiento si
para efectos de la aplicación de tiempo requerido de requisito de la ley 20.948, esos años son considerados como administración central. Si la Contraloría te dice ok, se suman. Pero la Contraloría es el organismo que puede determinar si efectivamente esa empresa se pudiera hoy día interpretarse como que era un organismo de la administración central. Es la única salida que tenemos, o sea, es la presentación a la Contraloría. Si no me voy antes. Obvio. Esa empresa, disculpa, esa empresa para el bono laboral Momento. Que en masa no está considerado para el bono laboral, lo dejó fuera los funcionarios ese tiempo de antigüedad, no está considerando. Sí, pero yo te voy a decir por qué no está considerado, porque hubo un problema que no lo consideraron porque no la pusieron, digamos, en la ley porque se les pasó, digamos. Ya, pero en el caso, mira, para clarificar mejor, yo creo que en el caso suyo, yo le sugiero que haga eso. ¿Ah? Como igual te está haciendo la idea que tenés que esperar un poquito, ¿ya? Entonces, haz la consulta, la Contraloría tiene un plazo determinado de 30 días que te contesta, ¿ya? Y puedes verificar efectivamente si puede ser sumado al tiempo como requisito, ¿ya? Yo voy a dejarles mi correo, no sé si les interesa tomar nota de mi correo. Lo que pasa es que de repente uno no pregunta cuándo están estas cosas y después se acuerda de que se chuta, debería preguntar otras cosas. Mi correo es anef.anamariagutierrez@gmail.com. Sugerencia también cuando me hagan alguna consulta. No me pueden hacer una consulta en pasivo. Tienen que decirme, por ejemplo, no sé, tengo 18 años y tuve tantos años de horario, pero en tal empresa, qué sé yo, decirme la edad que tienen actualmente, y si son AFP, si son cotizantes de régimen previsional del IPS, o sea, la mayor cantidad de datos, ¿ya? Porque la ley no habla de generalidades, de repente cuando a mí me consultan, cada caso es un caso distinto al otro. Entonces requiero la mayor cantidad de antecedentes. Cuando ustedes me hagan una consulta, me agregan todo lo que, el máximo de información que ustedes tengan. Me demoro un par de días en contestar, no contesto al tiro porque la verdad que tengo harta demanda de correo, pero sin duda sí van a tener respuesta si hay alguna duda que yo pueda ayudarles a orientar. Y si tengo alguna duda desde el punto de vista jurídico, yo estoy casi todos los días conectada con la Patricia Orellana, que es la abogada de la Dirección de Presupuesto, que es nuestra contraparte, y voy dilucidando cosas porque yo no soy abogado, soy asistente social, ¿no? Entonces cuando tengo alguna duda ya más finita jurídica, lo converso con ella y voy dando una explicación técnica, y por eso no contesto a tonta y a loca, digamos, en los correos, porque la idea es que la respuesta sea lo más asertiva y acercada al marco legal que nos rige la ley 20.948. Así que yo, bueno, quedo igual a disposición de ustedes. Yo les agradezco este espacio de conversación. La ANEF, esto es lo que quiere hacer. Nosotros saludamos este acuerdo, independiente de lo que yo les decía al comienzo. Sabemos que no es la solución de fondo, pero también tenemos plena conciencia de que hay muchos trabajadores y trabajadoras que esperaban con ansiedad que esto se pudiera materializar y que los beneficios que aquí se han obtenido sirvan de ayuda y de apoyo para cuando ya nos egresemos de nuestra vida laboral activa. Así que muchas gracias y un saludo a nombre de todo el directorio.